Sí, Bueno, efectivamente, ese es el riesgo. vamos a presentar, vamos a empezar porque nos vamos a liar aquí. Ya veo. Buenas noches a todos, bienvenidos a la 11ª edición de este Club de Lectura de Prometea. Este mes con la ética de la producción del dinero y con José Antonio Bravo como invitado. José Antonio, buenas noches. Buenas noches a todos, gracias por estar aquí. Como estábamos hablando antes, Entropillo es un libro bastante complejo. Si lo habéis estado leyendo, es un libro que tiene muchos conceptos que son muchas veces chocan con la concepción que podemos traer aprendida o digamos, sí, más aprendida de cómo funciona el dinero y la economía y hay muchas cosas ahí que hay muchas cosas en el libro que hay que leerlas eh, cambiando un poco hasta, digamos, ya no solo la forma en que pensamos el dinero, sino cambiando incluso nuestra mentalidad del siglo XXI, siglo XX, siglo XXI, para algunos. Porque choca con cosas que damos por hechas y que de pronto aquí en el texto, cuando las comparas con otras épocas, sobre todo cuando se compara con lo que sería, digamos, la matriz de la que sale este libro, que es el tratado de Nicolás Oresme, de este matemático y físico, economista y obispo, ¿vale? Un personaje, digamos, muy renacentista, pero a la vez escolástico, que sabían de todo y que hablaban de muchas cosas, y que él lo ve desde esta perspectiva de un dinero que ya no es el dinero que nosotros manejamos, porque nuestra concepción del dinero es el dinero fiduciario, billete de Banco Central, sino con otra concepción distinta. Entonces, claro, aquí tenemos un montón de conceptos que tenemos que empezar a, digamos, despojarnos de esa mentalidad para entenderlos bien. Y eso es para mí uno de los principales hándicaps que estoy teniendo con este libro. No sé los demás cómo lo tenéis también. Totalmente. Yo con este libro me ha pasado que me estaba cabreando, bueno, estaba cabreado y esperanzado al mismo tiempo. ¿No? Cabreado por decir, hostia, ¿cómo estamos cayendo otra vez a lo que la gente ya ha visto, ya ha probado, ya hemos visto que no funciona, ya lo han desmontado, pero seguimos en las mismas y ahora, como dice en el libro, con el sistema Fiat que tenemos a modo turbo, ¿no? Y Ujú. me cabría decir, pero ¿cómo podemos caer eso? Es lo que dices tú, libro que te desmonta un montón de falacias, tal como lo hicimos el mes pasado con criptoeconomía, este también. Y esperanzado porque pienso, a cada capítulo pienso, hostia, gracias a Dios que tenemos Bitcoin. Este libro es puro Bitcoin, siendo un libro solo que habla del dinero. Sí, me ha parecido genial, genial. Ujú. Em, Yo empezaría, si queréis, como no todos lo hemos acabado y estamos a mitad de mes, yo haría Ujú. un poco, como hicimos con otros que eran libros y más de tratado, un poco por orden de capítulos. Em, yo empezaría con, tiro ya la primera y luego si queréis ya seguimos. Ujú. Dinero como... Aceptamos que Bitcoin es un dinero natural, ¿no? Según lo que dice el libro. Porque dice, denominamos dinero natural a toda clase de dinero que entra en uso mediante la cooperación voluntaria de las personas que actúan. Claro, Entonces, mira, fíjate, has dicho una palabra que es interesante. Has dicho, Bitcoin es un dinero natural. No, yo creo que más la concepción es Bitcoin o es dinero natural o no será nunca dinero. Es decir, Bitcoin por su adopción voluntaria es un dinero que solo puede triunfar como dinero, no como muchos creen, sobre todo en cierta variante, cuando los estados lo adopten como moneda de curso legal, sino cuando la gente lo adopte como moneda de curso, o sea, cuando la gente cuando sea un medio de pago generalmente aceptado. Es decir, solo será dinero si es un dinero natural. Si no, nunca será dinero Bitcoin. Eso es una de las cosas que aquí, yo leyendo el libro he comprendido. Ya más o menos intuía, es decir, Bitcoin
cuando a mí alguien me habla Bitcoin, lo va a adoptar el Estado tal, el Estado cual, digo, no, es que el Estado no lo tiene que adoptar, es la población. Si yo vuelvo a crear otra vez un dinero de curso forzoso, que al fin y al cabo el dinero de curso legal es de curso forzoso, esa sería la palabra. No estoy creando un dinero natural, un dinero mercancía, un dinero que tenga un uso previo a ser dinero. O sea, yo tengo que descubrir una serie de características en Bitcoin para que al final sea dinero. Por eso Bitcoin o será dinero natural o no será dinero. Yo creo que eso es una de las cosas a las que una de las conclusiones a las que yo he llegado leyendo el libro. Aquí era la pregunta que me surgió a mí, porque el autor habla y dice, el dinero natural debe poseer dos cualidades. Primero, debe ser valioso con anterioridad a su uso monetario, ¿no? Habla todo el rato que tiene que tener un valor antes de ser dinero. Con Bitcoin, ¿qué es ese valor? Porque Bitcoin para mí es como el dinero puro, ¿no? El dinero más puro que hemos creado. Em, ¿qué dirías que es el valor no monetario previo a su uso como dinero? Yo creo que el valor no monetario de Bitcoin está en sus características, su escasez, su transportabilidad, cada una de sus características que todos conocemos serían lo que le da ese valor no monetario. Es decir, aquí cuando al oro se le da un valor no monetario, indudablemente digamos en los siglo V antes de Cristo, antes de que se convirtiera en dinero, de que se monetizara ese oro, porque la gente lo valoraba por su dureza, por su escasez, por una serie de propiedades, ¿vale? Por su divisibilidad. Y esas son las características que se tienen que ver en Bitcoin para que Bitcoin acabe siendo dinero como el oro acabó siendo dinero en un momento determinado. Cuando en Roma, recuerda aquel directo o sea, aquel pod de Luna sobre Roma, y se comerciaba con un cierto peso, con los sólidos, o sea, eran pesos, no era ni acuñado, sino un peso determinado, algo que tenía un cierto peso, se utilizaba como moneda. Y era un dinero natural, se había aceptado. ¿Por qué? Por sus características, su dureza, porque indudablemente su durabilidad, su divisibilidad, su escasez. Había una serie de características que son las que le da el valor no monetario. No es que se utilice en la industria, indudablemente, si tuviéramos que tomar ahora lo más valioso que existe, a lo mejor diríamos que el cobre es mucho más valioso que el oro. Solo hay que ver cómo se roba el cobre y el precio que tiene el cobre ahora mismo en mercado. O sea, tiene que haber una serie de características y eso es el valor no monetario, bajo mi punto de vista. Vale, ¿quieres añadir algo ahí? ¿O alguien quiere preguntar algo más de este primer capítulo? Bueno, pues si no sigue nadie, voy a hablar de otro punto que yo he visto en el libro que me parece muy interesante, que es el tema de buscar el analizar moralmente la producción de dinero. O sea, aquí no está hablando, no es un libro de economía per se, sino es un libro indudablemente de economía austríaca, y la economía austríaca sabemos que liga un concepto económico con un concepto filosófico, que sería el de ver si muchas veces liga la parte de los escolásticos, la parte de Tomás de Aquino, la parte luego de los escolásticos tardíos en España, en la Escuela de Salamanca, con la economía. Y lo que hace es coger todo ese concepto que viene desde Aristóteles, pasando por eso, por Santo Tomás de Aquino, y llegando a Escuela de Salamanca, y que luego retoman los austríacos. Y aquí se centra muy bien Hussmann en ¿es moralmente aceptable la creación de la producción de dinero tal como se está produciendo? Vamos a hablar de cómo se produce el dinero, de cómo en principio puede haber un sistema de producción del dinero, como puede ser el dinero fiduciario, y ver si es moralmente aceptable. Moralmente aceptable también dentro de unos parámetros, ¿vale? De los parámetros, digamos, del mundo cristiano, digamos, de dónde estamos englobados, ¿vale? Quizás en otras religiones similares sí que podríamos tener otro tipos de conceptos. En un análisis, por ejemplo, de si es moralmente aceptable la producción de dinero en el mundo árabe, pues tendríamos ahí una serie de... O sea, en el mundo musulmán, pues tendríamos otra serie de consideraciones basadas
en el Corán y las sunas, que desconozco absolutamente, o en el mundo asiático tendríamos otro tipo de consideraciones morales y éticas basadas seguramente pues en Tao Te Ching y en otro tipo de escritos, digamos, filosóficos religiosos. Pero aquí nos estamos centrando básicamente en Occidente, en el Occidente cristiano. Estamos viendo en el libro lo que se habla principalmente es de si moralmente es aceptable la producción de dinero tal y como se produce o tal y como se produjo en el pasado. Yo creo que es un punto de vista muy interesante. Y que esto en economía, tú cuando estás en una facultad económica, los análisis morales no existen. Los análisis sobre es éticamente bueno tener dinero fiduciario yo creo que esto lo hablas en una facultad de economía y en una facultad de economía general, ¿vale? Seguro que hay profesores universitarios y catedráticos que tienen otro punto de vista, pero el análisis moral es que se desconoce. O sea, la economía no es un medio, no hay un fin en la economía, no, o sea, el fin es otro, pero ese análisis moral me parece muy interesante también. No sé si hay alguien más que quiere opinar sobre este tema. De hecho, hay una Sí, cosa. Sí, dime. nada, que lo que comentabas de pararse en lo de la moral que hay detrás de la producción del dinero, claro, es que a mí que me estaba viendo la cabeza era continuamente Miguel Anxo Bastos. Y claro, y ahí es donde yo me preguntaba si, o sea, cuando estaba leyendo el libro, si, como decías, esto es economía austríaca, pura y dura. Bueno, yo no soy economista, puedo decir alguna barbaridad sobre economía, pero bueno, la cuestión es que mi pregunta es, ¿un bitcoiner debería ser austríaco? Porque, claro, yo ahora leo esto y digo, coño, pues no me va a quedar otra que poner más el acento quizá en esta escuela económica que en otras. No sé cómo lo ves, si a alguno le pasó, como que acabó en la economía austriaca a través de Bitcoin. Sí, o sea, me pasó, me pasa y me va a pasar, o sea que voy a incidir mucho, seguramente. Yo no soy economista puro, ¿vale? Yo soy economista de empresa. Claro, y el concepto que tenemos de economía es muy parecido al final. Damos 2 años realmente de economía pura, de 2 años en los que todas las materias tampoco son economía pura. Con lo cual, nuestro análisis es muy parecido al final al que puede tener un abogado o al que puede tener, o sea, tenemos un concepto de la macroeconomía, la microeconomía y poco más, ¿vale? No profundizamos como economistas de empresa. Entonces, a mí esto me abre de pronto una serie de madrigueras en las que nunca me había aventurado. O sea, me abre desde lo que he dicho antes, desde descubrir los escritos económicos, que son muy pocos, de Aristóteles, que al final Aristóteles es la madre de toda la filosofía occidental. Aristóteles y Platón, aquí incluso a Platón lo hablan, o sea, a Platón lo tocan así tangencialmente, porque Platón es otro concepto diferente. Platón no piensa nunca a Platón le interesa un gobierno fuerte, un gobierno, digamos, que no es tiránico, digamos, es una especie de tirano benevolente, ¿vale? Hablar, por ejemplo, de tirano en la era clásica no era hablar de una persona que sometía a la gente, sino de una persona que mandaba sobre la gente, de alguien que tenía un poder superior al resto, ¿vale? Y podía ser un tirano benevolente o podía ser un dictador benevolente. Eso, ahora le hablas a alguien de tirano benevolente y parece que sean antitéticos, pero no eran antitéticos nunca. El tirano digamos, Esparta. En Esparta había un rey que era, prácticamente se le declaraba tirano, y ese no era, yo no creo que su pueblo lo viera como un esclavizador, sino todo lo contrario, a veces hasta como un liberador. O sea, muchas veces es eso, y con este libro me pasa, es quitarme el concepto de señor del siglo XX, siglo XXI, los señores que hemos vivido a caballo o personas que hemos vivido a caballo entre el siglo XX y siglo XXI, y empezar a pensar con la mentalidad de otros y a ver entonces, analizar nuestra realidad con la mentalidad de otros y la realidad de ellos con su mentalidad. O sea, y esto para mí es importante, porque muchas veces perdemos la perspectiva porque estamos moldeados
para la época en la que vivimos. Yo esto lo veo muy importante. Además, una de las cosas que me llamó la atención, la tengo aquí súper subrayada, es cuando hablan de los incentivos que tienen los economistas académicos para defender el dinero fiduciario. O sea, aquí dicen que claro, que la defensa de la participación del gobierno en el dinero y la banca les da de comer a los profesores universitarios y catedráticos, porque al final viven de eso. Es decir, ¿qué perspectivas puede tener un economista académico que no defienda el sistema de reserva fraccionaria y el sistema de dinero fiduciario, si al final su máxima aspiración es llegar a ser alguien en ese mundo? O sea, tú vas a romper lo que te va a dar vas a escupir en el plato que te va a dar de comer. Por eso digo que, claro, dime, sí. Bueno, que es justo la novela que leímos en el club de lectura, que también salía la figura del economista keynesiano académico que obviamente vivía del Estado y era el que más le costaba quitarse el estigma cuando empezaba todo a desmoronarse. Era tal cual lo estás comentando ahora, solo ese inciso. Claro, es que efectivamente así lo dice el texto. Dice, ningún economista coherente puede esperar de los economistas monetarios que lideren campañas contra los bancos centrales y el papel moneda, porque promover lo contrario les cerraría las puertas a una carrera académica. Es decir, si tú defiendes algo que realmente no es la corriente mayoritaria y eres un salmón nadando contra corriente, no vas a conseguir una cátedra, no vas a conseguir ser director de un centro de estudios de los que patrocinan esos bancos y esas entidades que están en el sistema monetario, que al final son las que dominan la economía. Totalmente. A mí me ha pasado también que yo no vengo de bueno, tuve cierta exposición porque estudié ADE y sí que estudias macroeconomía, microeconomía y tal. Y ayer justo hablándolo con unos compañeros salió el mismo tema de, incluso yo que tuve cierta exposición a eso, nunca te habías preguntado ni qué es el dinero, ni, como dice el título del libro, la ética de la producción del dinero. ¿Cómo se produce el dinero? ¿Sabes? O sea, es normal que la gente no se haga estas preguntas porque no interesa, no es para ponerme el gorro aquí de papel de albal, pero es que lo que decías tú, los mismos académicos, todo está montado para que se obvien estas preguntas. Efectivamente. Es decir, es que no tendría sentido. No tendría sentido que alguien que quiere prosperar en una sociedad que está basada, y sobre todo un economista que quiere prosperar en una economía basada en el dinero, en el dinero, en el dinero fiduciario, tirara contra eso. No tiene sentido. Claro, por eso este tipo de libros tienen poca difusión. Tienen poca difusión porque realmente a lo que se dedican este tipo de economistas académicos es a decir que todo esto es superchería, que todo esto no tiene sentido, porque la corriente mayoritaria dice. Es un poco lo que se encontraba Darwin cuando él intentaba explicarles la teoría de la evolución a unos señores que vivían de lo contrario a la teoría de la evolución. Claro, si yo estoy defendiendo aquí la teoría de la adaptación, me vienes a mí a decir que sobrevive el más fuerte, no que los organismos se adaptan para llegar a un cierto punto en el que el cuello de la jirafa coma las hojas de los árboles. No se adaptan, sino que tiene que evolucionar y solo sobreviven los que tienen el cuello alto. No sé. ¿Entiendes? Ahí tenemos aquí hay un choque similar. Claro, todo al final aquí es ideológico, ¿vale? La economía es ideología, es filosofía y al final es ideología. Y esto consiste a veces en que tienes que leer este tipo de libros para abrir los ojos. Realmente, hola, buenas noches, soy José Antonio, soy Gregorio. Realmente es que esta es la chicha de todo. Es que esta es la chicha de todo. O sea, que básicamente es una relación de un ente con otro ente. Llámalo persona con empresa, persona con universidad, persona con persona. Y aquí hablamos tú te estás refiriendo a ¿qué prefiero en mi vida? ¿Seguridad o libertad? Eso ya lo explicó perfectamente Hayek, escuela austríaca.
esa es la chicha al final. Entonces, y cuando hablamos de ética, decimos, vale, pero esa ética es una ética impuesta o es una ética por mí elegida cuando me relaciono a la hora de con otro ente. Es una ética que yo soy católico, quiero ser católico y quiero relacionarme, por ejemplo, con otra persona, sea ahora o sea hace 200 años porque quería comprarle una bula. Entonces me hace falta dinero. Entonces, en ese caso ese dinero está bien. Para mí sí, porque yo, bajo mi ética, que soy católico de libre elección, entiendo que lo voy a gastar y está dentro de mi ética elegida. Ahora, el problema viene, como siempre, y ahí está la, la chicha, cuando en esa relación viene un tercero y te obliga a, oye, tú quieres una seguridad, pues tienes que hacer las cosas con esta moralidad, con este discurso, bajo este propósito, ¿no? O sea, tú quieres tener tu propio propósito, ser un economista y estudiar todas las variedades que hay de tipos de economía, de cómo, o tú quieres tener una seguridad en tu propósito y al final lo que tú quieres es ser el director del Banco de Central. Él es la chicha al final de todo esto, ¿no? Cuando hablamos de ética, para mí donde yo sí pondría ahí el acento sería es una ética elegida libremente o es una ética impuesta buscando una seguridad, ya sea del sistema o ya sea una seguridad porque estoy viviendo en un país que si no hago las cosas según la religión me cuelgan de una farola. Es donde yo un poco pondría el acento, ¿no, José Antonio? ¿Una ética Sí, impuesta o una además, ética elegida de forma libre? sí, además según vamos leyendo en el libro, también vamos viendo que ya incluso la propia Iglesia Católica, en textos, digamos, siglo XVIII, XIX, o sea, sobre todo siglo XVII, XVIII, cuando intentan adaptar a la Iglesia a la realidad de la Revolución Industrial, ya aparece el concepto de la justicia cristiana, o sea, de la justicia cristiana y la economía social cristiana. Y aparece una visión diferente a la que existía en la época escolástica. Una visión, digamos, más de repartir, de intentar que no haya avaricia. Incluso dentro en escritos anteriores ya se habla de distinguir lo que es usura o no es usura. Claro, incluso dentro dentro de la Iglesia católica, yo que no soy católico practicante, pero sí que considero que digamos que la ética judeo-cristiana al final es la que impera en Occidente desde hace siglos, ¿vale? Incluso vayamos más allá, la ética que entronca con Grecia, con la filosofía griega y la une luego con el mundo cristiano o sea, con el mundo, con la ética, digamos, de la Biblia en los primeros siglos de la cristiandad hasta la Edad Media. Ahí hay una serie de consideraciones y hay una serie digamos, de paradigmas que luego más adelante hay discusiones de qué es usura. Hay un momento en la Edad Media, hay un momento en que se considera que cualquier prestamista es un usurero, cualquier persona que presta dinero de forma equivocada se piensa que es un usurero. En el libro, de hecho, habla de cuando estamos hablando de que es un interés excesivo. Incluso el autor dice, no hay nunca un interés excesivo. Si se paga eso es porque dos partes lo eligen libremente. Mientras lo elijan libremente no hay usura. Pero todos sabemos que en la doctrina cristiana siempre se ha hablado de usura o de hacer negocios, sobre todo más en la parte católica. Luego los protestantes cambian un poquito esa ética, como que digamos pedir prestado o dar préstamos no es algo contra la ley de Dios. Durante mucha parte de la Edad Media sí que se considera pedir prestado no lo puede hacer un cristiano, lo tiene que hacer un judío. ¿Vale? En la Edad Media hay muchos casos y luego eso cómo se solucionaba, no podemos pagar y ¿qué hacemos? Pogrom, acabamos con los judíos o les ponemos un poco de miedo y que nos perdonen las deudas, ¿vale? Incluso eso, claro, y esa concepción no existía. Incluso en la Iglesia Católica sigue mucha gente pensando que ciertas cosas y ganar dinero es como algo poco menos que pecaminoso. Claro, pero fíjate que lo que tú has comentado, ¿no? O sea, ¿quién decide? ¿Quién decide
lo que es cristiano y no es cristiano. Eso es como ahora viene un presidente de un gobierno y te dice, España ha decidido. No, no, tú esta mañana, afeitándote, has decidido. O sea, ¿quién decide lo que está bien y lo que está mal? Para empezar, los católicos seguimos un Nuevo Testamento que fue seleccionado de una serie de libros 400 años después de la muerte de Jesucristo. Aquí se reunieron en el Concilio de Trento y un grupo de personas decidieron. ¿Quién decide qué es ético y qué no es ético? Según la Correcto. sociedad, la religión. Es que realmente, claro, ahí está la complejidad, ¿no? Ahí está la... Y al final, por lo menos para mí, como yo lo entiendo, ahí es donde ya tienes que irte al derecho natural. Es, oye, vamos a ver, que no matarás, matar es malo, robar es malo. O sea, tenemos que tener muy claro esa ética muy clara. Esos 4 conceptos del derecho natural, que es justamente lo que pedían los escolásticos. Señores, vamos a entender lo que es el derecho natural, el derecho de las personas, independientemente de que sea español, o sea mexicano, o sea indio, da igual. Y hay que entender, y esa es la ética que hoy en día yo por lo menos he hecho en falta. Esa claridad de esos 4 conceptos básicos de lo que era el derecho natural que ha desaparecido por completo. Bueno, ¿alguna opinión más antes de que sigamos con el libro? Tengo aquí una serie de cosas que quería comentar. Vale, pues nada, vamos a seguir. Hemos hablado de lo del dinero de crédito, las características que debía tener y tal. También de los metales, de cómo se convirtieron en monedas naturales por sus características físicas, que eso sería, y por la selección espontánea por parte de las personas, es decir, no es porque nadie lo impone, el dinero natural es porque se decide y porque hay una mercancía que tiene unas ciertas características que lo hacen atractivo para convertirse en dinero, y luego hay un grupo de personas que deciden que lo van a adoptar como dinero. Por eso decía yo que Bitcoin o es dinero natural o no será dinero. Dinero impuesto no puede ser, porque hay un consenso y ese consenso no se puede imponer. El día que sea dinero impuesto no será Bitcoin, será otra cosa. Aquí entronco con algunas discusiones que ahora se ven, por ejemplo, algunos debates que se ven, y si Saylor dice, y si Kaiser dice, y si fulano dice. Kaiser no es Bitcoin, ni Saylor es Bitcoin, aunque tenga millones de Bitcoins, aunque mañana quiera cambiar Bitcoin, él no es Bitcoin. Bitcoin es todos y cada uno de los usuarios, desde el que tiene 10 satoshis en su wallet hasta Saylor, que tiene un montón en MicroStrategy, pero no es Bitcoin. Por eso, o es dinero natural o no será dinero. Ahí es una de las cosas que yo he visto claramente. Y luego, siguiendo con esto, el tema del papel moneda, indudablemente, eso es una de las cosas que, claro, que nadie piensa, porque todo el mundo, si tú haces una encuesta por la calle, eso creo que lo hemos hablado alguna vez, le preguntas a la gente y te dicen, ¿y por qué vale este billete 10 euros? Y te dicen, porque en el Banco Central, vas a encontrar mucha gente que va a decir, porque en el Banco Central hay dinero que respalda esto, hay oro, hay cosas que respaldan eso, o los bienes del Estado respaldan ese dinero. Y no es así, no es así. El dinero, el papel moneda es un dinero que no es ni un certificado. Aquí muchas veces cuando estoy leyendo el libro y oigo hablar de certificados y de dinero fiduciario, hay que separarlo muy bien. No es lo mismo el certificado de oro que hacían los banqueros de Amberes cuando se depositaba el oro y que te permitía hacer intercambios con él como si fuera el mismo oro, que un billete, pero en nuestra mentalidad de forjada en 3 siglos desde Isaac Newton en adelante, de papel moneda, para nosotros el billete es también se convierte en un certificado, pero no es un certificado. Y aquí, incluso en el libro, habla de si el papel moneda es una falsificación o no es una falsificación, porque hay autores austriacos que lo consideran una falsificación al papel moneda, pero no es una falsificación, dice el autor. Estamos hablando de que es digamos, es otra cosa diferente, pero no es un certificado falsificado. Ahí no hay falsificación, es confianza en el gobierno. La gente se lo ha creído y lo está utilizando porque cree que vale algo, porque se han convencido a través de la fuerza posiblemente, a través de la convicción de que eso vale algo.
Y a través de la imposición, ¿no? Mira, es que hay frases hay párrafos en este libro que tengo subrayados ahí a montones, que se podrían enmarcar. Y vale porque estás obligado a eso. Dice que esas monedas fiduciarias todavía se las usa porque disfrutan del privilegio de la protección legal especial frente a sus competidores naturales, como el oro y la plata. Claro. Dice, nunca en la historia se produjo papel moneda en una situación de mercado competitivo. Siempre que hubo papel moneda fue solo porque los tribunales y la policía suprimieron las alternativas naturales. Sí, pero acaba siendo tan sutil, ese forzoso acaba siendo tan sutil que realmente no necesitas ni la imposición de un gran ejército, ni de unos grandes tribunales, ni de la ley, sino únicamente con que tú digas esto es lo que cancela deudas y los deudores empiezan a pagar deudas con ese papel devaluado, ya estás haciendo que ese papel devaluado se acepte como bueno y se acepte casi como un certificado. Y tú como deudor lo único que te queda es encogerte de hombros, o sea, como acreedor, lo único que te queda es encogerte de hombros, cogerlo y hacer lo mismo. O sea, se convierte un poquito en no voy a decir en un Ponzi, pero un poco han hecho conmigo el timo de la estampita, yo voy a vender las estampitas a otro, no voy a ser tan imbécil como para quedármelas. O sea, a mí me han vendido estos papeles que me dicen que valen tanto dinero, yo voy a seguir pagando con ese dinero, porque si yo lo acepto, lo tiene que aceptar todo el mundo para cancelar deudas. ¿Cuándo se produce, como dice el libro más adelante, el daño? Cuando la gente quiere convertir esos papelitos. Pero ¿cómo elimino eso? Diciendo que no son convertibles. También lo dice más adelante. Yo como gobierno digo, eran convertibles, pero ahora, como existe un riesgo, ya digo que no son convertibles y como no tenéis una moneda, o sea, eso es el poder sobre las monedas, la devaluación de las monedas, el papel moneda tiene mucha más fuerza. Porque yo puedo utilizar ese papel moneda y nadie va a encontrar un sustituto. Si yo tengo monedas, si alguien, por ejemplo, en la época, digamos, del Imperio Español veía que los maravedís cada vez valían menos, podía coger otra moneda y empezar a aceptar esa moneda. O empezar a atesorar esa moneda. O atesorar las monedas antiguas. Pero es que el papel sustituye a todo. Cuando hay papel y se elimina la circulación de las monedas o las monedas que hay, se las convierte básicamente también en un papel moneda porque no tienen ningún valor facial comparado con el otro. Lo único que estamos haciendo, por un lado, es engordar al gobierno porque estamos dando un medio para ganar más dinero como poseedores de, digamos, de primera mano de ese dinero a través del Banco Central. El Banco Central se convierte en el que gana con ese señoreaje y a partir de ahí los demás lo que van diciendo es ¿qué hago yo con estos papeles? Gastarlos. ¿Vale? De hecho, si lo que dicen los economistas austriacos es que el dinero no es para ahorrar, el dinero es para gastar y para invertir. O sea, tú no puedes atesorar dinero. Incluso en cierta ética cristiana también veía atesorar dinero como, no veía, sino que fomentaba la visión de que atesorar dinero era pecaminoso, de que iba contra la ley de Dios. Porque además mal utilizando esa frase de a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. Entonces eso también en el libro te choca y te deja ahí un poco pensando diciendo, ostras, eso no había caído yo. Claro, ya no es ya no estoy forzando, sino estoy metiéndote en la cabeza el concepto de que ¿para qué quieres dinero para guardar? No, no tendrás nada y serás feliz. O sea, no hace falta que guardes. Ya guardamos nosotros por ti. O sea, hay un montón de cosas ahí que chocan con todo lo que estamos, con lo que la gente, digamos, que no se interesa por estas cosas, piensa. ¿Vale? Te deja un poco parado. ¿Alguien más? A ver si, Ra, que te he cortado. ¿A alguien más le ha chocado esa concepción del dinero, del papel, esa fortaleza del papel moneda sobre sobre la moneda acuñada? ¿Y por qué se adopta por todos los estados? Ahí, no sé si relacionado un poco con esto que estás comentando, una parte que me parece muy interesante del libro es cuando habla de la desmonetización de la plata, ¿no? Porque el autor parece que es muy fan de la plata y él
dice que, bueno, que el tema del patrón oro y tal, que es un poco, que hay un poco de mito ahí, y que la adopción un poco forzosa de utilizar solo el oro en lugar de la plata, que favoreció también al papel moneda, porque al final el oro en cantidades pequeñitas no se puede hacer moneda, no se puede acuñar. Entonces la gente se acostumbra a usar billetes y papel moneda de denominaciones pequeñas de oro. Y hay un apartado que explica un poquito que fue una de las causas de que se extendiera el uso del papel moneda. Sí, incluso habla de la posibilidad de que se utilicen varios metales. No tiene por qué haber un solo metal precioso, o sea, ni dos, ni el bimetalismo británico. Incluso el bimetalismo, si no me equivoco, lo critica mucho porque al final es lo que hace dar lugar a la aparición del papel moneda. O sea, la aparición de varios tipos de monedas en Reino Unido, o sea, entonces era Reino Unido también. Que habían monedas, habían guineas que eran de oro, si no me equivoco, libras que eran de plata. O sea, ese bimetalismo de oro-plata que se produce durante bastantes siglos en Reino Unido acaba en Isaac Newton y la adopción, que no la invención, del papel moneda prácticamente en todo Occidente. Primero desde Holanda y desde ahí, o sea, desde el Banco de Ámsterdam y desde ahí hasta el Banco de Inglaterra. Es decir, a lo que le interesa mucho al autor es que haya competencia de monedas, utilización de diferentes tipos de metales o de diferentes tipos de mercancías que se puedan utilizar dependiendo de lo pequeña que queramos la moneda. Es decir, plata para ciertos pagos pequeños, incluso para muy pequeños, cobre. Creo que llega a hablar de bronce o cobre, no me acuerdo muy bien. Y eso es bastante interesante. Es decir, incluso me llevó a pensar a mí y decía, esto trasladado a nuestro mundo Bitcoin sería lo que alguien en algún momento quiso decir cuando decía utilicemos Bitcoin como el oro y Litecoin como la plata, o una moneda más que sea similar a Bitcoin, pero que tenga una denominación que sea divisible en pequeñitos trozos como plata. ¿Podría haber una competencia de criptomonedas más o menos escasas, o sea, con esas características de escasez, de divisibilidad, etcétera, y tener Bitcoin por un lado, otra moneda que haga otras funciones por otro lado, como podría ser Monero, otra para pequeños pagos, como podría ser Litecoin? ¿Podríamos tener así un mundo de varias monedas? Eso también me ha hecho reflexionar. O que directamente Bitcoin sea muy caro de transaccionar para cantidades pequeñas y al final cedamos esa custodia y cedamos esas propiedades que tiene Bitcoin para los pagos pequeños, un poco como se hizo en su momento con el dinero de papel, porque no se podía hacer transacciones con oro. Claro, o sea, convertirlo en certificados que se puedan subdividir. O sea, certificados. Aquí hay, lo difícil es llegar a la conclusión porque, vamos, el autor del libro está en contra absolutamente de la banca de reserva fraccionaria. Si lo habéis leído, o sea, él considera que los austríacos que defienden banca de reserva fraccionaria caen en un error porque la reserva fraccionaria acaba llegando a un momento en el que todo el mundo va a reclamar el dinero y no van a poder pagar. Y eso lleva a quiebras. No sé si os habéis dado cuenta que él lo dice bastante también en el libro. Sí, lo dice mucho y es una pregunta que estaba yo haciendo en el chat antes, que yo le había entrado también. Y yo preguntaba, porque evidentemente el autor va totalmente en contra, y yo preguntaba, ¿y qué sería de una banca de reserva fraccionaria en un entorno de banca libre donde los bancos puedan quebrar? Entonces tú tienes que, o sea, los bancos tienen que ser responsables si quieren sobrevivir en el negocio. Esto lo vimos también en un pod de Luna con Aaron Sepúlveda, que Aaron pasó por aquí también por el club de lectura y todo el tema de la banca de Escocia y tal. Y ahí los bancos, vale, tú puedes hacer banca de reserva fraccionada, pero hasta un límite. Y los bancos unos a otros se mantienen en check también. Es como aquí cuando yo lo veo un poco similar cuando el autor habla sobre los diferentes, en un sistema de producción de dinero libre, donde diferentes productores de dinero, si unos ven que acuñan más que otros o devalúan la moneda tal, tú te vas a los otros. Con los bancos lo veo un poco lo mismo. Yo en un sistema de banca libre no vería tan problemática una
una banca de reserva fraccionaria. El problema es cuando a ti te pueden rescatar los estados. Entonces, Claro, claro. Ahí es donde se producía lo que el autor llama el riesgo moral. Es decir, como yo sé que tengo un banco detrás o algo detrás que me va a respaldar en el caso de que no pueda pagar, porque al final nos la jugamos todos. Es decir, o podemos crear dos cosas. Una, que se ha dado nada más que una vez y como de forma anecdótica, que es crear un mecanismo de salvación entre ellos, una especie de mutualidad de seguros, que diga, cuando un banco de reserva fraccionaria no pueda pagar, el resto lo van a apoyar y le van a dar suficiente dinero como para que pueda pagar y así el sistema se salva, que eso solo se ha dado una vez y no funcionó bien. O creo un ente superior que acaba siendo jerárquico y que es el que salva a todos. Y ahí que se produce el riesgo moral. El banquero que como aunque quiebre no voy a ser responsable de nada. Todos recordamos la crisis de 2008 y con quién pasó. O sea, ¿cómo no voy a ser responsable de esta quiebra? Luego eso el autor luego lo amplía mucho más hablando de lo de las suspensiones de pagos y la ética de las suspensiones de pagos en la banca. Es decir, como yo no voy a ser responsable de esto, ni voy a pagar ningún tipo de peaje por esto, pues ¿qué voy a hacer? Ser irresponsable. Y recordemos lo que pasó en 2008. ¿Quiénes fueron los que hicieron quebrar el sistema? Las cajas de ahorro. ¿Quién eran los gestores? Políticos o gente que metían los políticos. ¿Y a qué se dedicaban? A dar préstamos con absoluto riesgo, pero que favorecían al político. ¿Quiénes fueron los que mejor sobrevivieron? La banca privada. ¿Por qué? Porque la banca privada no estaba en ese juego. Pero la banca privada al final tuvo que rescatar a todos para que el sistema no se fuera al carajo. Y tenía que tenía que apoyarlos con dinero y tenía que quedarse con esos bancos y acabó quedándose y acabó haciendo el oligopolio bancario se creó, o sea, se fundió mucho más hasta el momento que actualmente tenemos esa guerra que hay entre BBVA y Banco de Sabadell. Pero el banco sabe, la banca privada siempre va a ser más responsable que esos entes en los que hay gente súper irresponsable que no tiene claro ni cómo funciona el dinero, ni les importa cómo funciona el dinero. ¿Alguna intervención más? A ver, sí. No, solo para hacer esto, que en el chat se decía que, como explica el autor en el libro, que la banca de reserva fraccionaria tiende hacia la centralización. Yo igual no he llegado aquí, pero ¿cómo se centraliza la banca en un entorno libre? ¿Y por qué tienden a la centralización? No sé si se puede explicar esto un poco o lo tratamos la próxima vez, porque igual yo no sé por qué no he llegado a eso. Sí, yo lo he visto por encima, pero yo creo que te diría más porque al final los bancos fuertes son los que acaban rescatando a los bancos que han jugado a ser el pícaro y a no hacer las cosas bien y acaban rescatándolos, pero acaban quedándoselos. Porque al final tienen que hacerse cargo de ello. Lo hemos visto, si es que es lo que ha pasado de 2008 a 2024. Es decir, de una atomización absoluta de cajas de ahorro, de pequeños bancos, etcétera, de la que partíamos, por ejemplo, en los años 70, 80, que había muchísimos bancos, acaba concentrándose la banca en grandes players que ya existían, pero son los supervivientes, acaban creando un sistema de 4 o 5 bancos, que es lo que tenemos, a lo que tendemos ahora mismo, a que tengamos 4 o 5 bancos. Porque tenemos muchos bancos, pero muchos, si nos fijamos, esos bancos son segundas marcas o terceras marcas de los grandes bancos. Es decir, si tú le hablas a cualquier persona en la calle, te dice, no, la oferta bancaria es grandísima. Pero la oferta bancaria está concentrada en cuatro players, básicamente. Los demás son todos pequeños bancos que acaban siendo absorbidos por ellos. Y al final el responsable, y lo hemos oído a responsables de economía de los gobiernos, que les interesa la fusión incluso entre países dentro de la Unión Europea de esa banca. Y no se han opuesto, así como sí que suponen cuando estamos hablando de otro tipo de industrias, en la banca no les importaría que hubiera 4 bancos en toda Europa, seguramente. Pero yo creo que es más una cosa que pasa, ¿vale? No es una cosa es una cosa que se demuestra que acaba pasando con la reserva fraccionaria. Que los irresponsables
acaban acaban teniendo ahí todos esos activos y todos esos pasivos que alguien se tiene que hacer cargo. ¿Y quién se puede hacer cargo? El solvente. No aparece un nuevo player, es muy difícil que aparezca alguien y diga, o un grupo de inversores y diga, nos vamos a quedar este banco que está quebrado. Eso no suele pasar. Suele ser otro banco el que se queda con todo el negocio. Pero igual que pasa en el sector seguros, es decir, acaba siendo una concentración, acaba produciéndose una concentración de intervinientes en el mercado. Pero esto en un sistema de banca libre sería un problema, que hubiera pocos players, si es se da a través del mercado. A ver, se producirían monopolios naturales, es decir, hasta que no aparecieran nuevos players que jugaran con otras reglas y veríamos lo que pasaría, como está pasando ahora con los neobancos, que al final acaban siendo absorbidos por los grandes bancos, pues podría ser un problema, no en tanto que todo fuera, en tanto que también tuviéramos la libertad de elegir en diferentes dinero de diferentes bancos, diferentes certificados o diferente Claro, papel claro. moneda de diferentes bancos. Ahí no habría problema. Pero al final, el que emite el dinero es el mismo que dirige a esos bancos, a esos grandes bancos, y el señor que se sienta normalmente en la cúpula del Banco Central lo han elegido esos bancos, queramos o no. Aunque creamos que lo han elegido los gobiernos, realmente quienes lo han elegido son los bancos. Suele ser así. Salvo casos excepcionales, normalmente quien escoge al director de los bancos del Banco Central suelen ser, en Estados Unidos sobre todo, la Reserva Federal, aunque se elija o creamos que se elige desde el gobierno, quien lo eligen son los bancos. Si no hay acuerdo con los bancos van a hacer polvo a ese banquero central. Hay una cita que subrayé sobre esto que estáis hablando, de la reserva fraccionaria, que es, bueno, la cita en el libro de un economista que se llama Frank Fetter, dice, observó en una ocasión que la economía de mercado sin trabas se asemeja a un proceso democrático de base. Un céntimo, un voto de mercado. Y dice, los banqueros y sus clientes, normalmente el gobierno en primer lugar, tiene muchos más votos de los que habrían tenido en una sociedad libre. ¿Vale? Al final, la tesis del libro es que producir dinero, digamos, de la nada no es ético, ¿no? Y al final la reserva fraccionaria lo que crea es inflación. Se van creando dinero en base a deuda y esa deuda, pues la mayoría viene de deuda que se da, de créditos que se dan para financiar los gobiernos. Correcto. ¿Y quién crea ese dinero? ¿Lo crea el Banco Central? No. La mayoría de ese dinero lo crean los bancos de reserva fraccionaria. Están creando el dinero. El banco, la banca privada es el creador real del dinero. O sea, la emisión de dinero fiduciario es solo un 10% del dinero. El 90% del dinero es dinero de crédito. Y lo están creando los bancos privados. Cuando tienen 10, un coeficiente de caja de 10, con lo cual cada 10 millones de euros puedo prestar 100 millones de euros a alguien. Y también hay un párrafo en el que lo acaba explicando, y acaba diciendo de dónde sale ese interés que se está pagando a ese banco. O sea, si él coge y tiene en su caja 10 y entonces pide prestado 100, o sea, presta 100 a otros, y con esos 100 que presta se va al Banco Central y el Banco Central le da 1000 y con esos 1000 los pone a ganar interés, ese interés es ético. ¿De dónde saca ese dinero el banco? Ese interés que está ganando y que está cobrando, ¿sale de su propio dinero o sale de una creación ficticia de dinero? Claro. Por tanto, una de las cosas que sí que dice mucho también el autor, lo dice varias veces, es eso, que producir y utilizar simultáneamente varias monedas hechas de metales preciosos es la situación natural. Es decir, lo natural, y eso también debería hacernos reflexionar como Bitcoin, es que algunos se creen Bitcoin será la moneda única que existirá o el único dinero que existirá porque lo adoptará todo el mundo y entonces seremos todos ricos, etcétera, etcétera. No, realmente Bitcoin será un dinero, pero también tendremos otros tipos de dinero que se podrán utilizar. No necesariamente criptomonedas. Tenemos otro tipo de dineros que podrán ser utilizados como dinero crédito, como dinero mercancía y que estarán ahí para usarlos. Y luego cada uno decidirá qué dinero quiere usar.
Cuando hay bitcoins que están siempre emperrados en debemos gastar bitcoin, porque así es la única forma en que bitcoin será dinero. No, la aceptación no viene así. La aceptación viene porque la gente al final acepta que eso puede ser un medio de pago, pero no el único medio de pago. De hecho, el autor habla de que no hay un único medio de pago normalmente. Eso rompe un poco con la tesis que vimos en su momento de Nick Bhatia, del oro al Bitcoin, porque él hablaba de dineros únicos o de dineros hegemónicos, para ser más exactos. ¿Necesariamente Bitcoin tiene que ser el dinero único o hegemónico? No, es un dinero. Y es un dinero con unas características especiales y que se buscará por esas características especiales. ¿Puede haber otros? Indudablemente. No sé si lo veis así. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Creéis que...? Mira, Sí. yo te iba a decir, es que estaba buscando una cita que también tenía, lo que pasa es más adelante en el libro, no sé si habéis llegado, y él sí que habla que al final sí que hay unos dineros que son los que se acaban utilizando, extendiendo, ¿no? Por la gente que, como unos dineros únicos, él habla del oro y la plata sobre todo. Y estaba buscando, dice, mira, dice, existe una tendencia natural en el mercado a extender el uso de las monedas más útiles por todo el mundo, estableciendo así una gran red de cooperación humana basada en el intercambio indirecto. Entonces, sí que es cierto que él no plantea que solo pueda haber uno, pero tampoco tiene sentido que haya muchas opciones, ¿no? Quizá pueden haber dos o tres, o no, cada uno con una utilidad más concreta o separada, como en este caso el oro y la plata, pues el oro para grandes transferencias, la plata para el día a día. Pues igual puede ir por ahí los tiros, ¿no? Efectivamente, es decir, puede haber dineros para diferentes utilidades, es decir, no creo yo que o sea, y además una hegemonía temporal, que es lo que se ha producido con el oro y la plata. Había, dependiendo de la existencia de oro y plata, pues la verdad, hasta el siglo XV, el oro es tan escaso, que cuando llegan a América, todos van buscando oro y plata. ¿Por qué? Porque ya necesitaban aumentar, creían que de esa forma iban a ser más ricos, teniendo ese oro y esa plata, o el que estuviera cerca de la producción de oro y plata, sabían que iba a ser el primer productor. Entonces sí que puede haber un dinero hegemónico, pero tiene que haber sustitutos del dinero, si no, no estamos en un mercado libre. De hecho, cuando hablaba de la producción del dinero, aquí hay una frase que me la subrayé también muy interesante, que hablaba de que la producción del dinero redistribuye el beneficio real desde los propietarios posteriores hacia los propietarios anteriores u originarios del nuevo dinero. Es decir, aquel que está en la fuente de producción del dinero, ya sea el dinero natural o el dinero artificial, es el primero que va a conseguir que la riqueza se vaya hacia su lado. Es decir, aquel que acuñe el oro y la plata, aquel que produzca el dinero mercancía, va a ser el primero que se va a beneficiar de su existencia. ¿De acuerdo? Y habla de que esa redistribución es la principal causa de casi todos los conflictos en torno a la producción del dinero. Es decir, que aquel que está cerca de la producción del dinero, aquel que acuña, el que tiene la ceca, el que tiene ese poder de crear el dinero, va a ser el primero que el que se va a enriquecer realmente. De ahí que la producción del papel moneda, a quien enriquezca realmente es al emisor, primero al emisor del papel moneda, que es el Banco Central, y lo financia de una forma, digamos, antiética al Banco Central y con él al Estado, y a partir de ahí los demás lo único que van haciendo es recibir, es ser el segundo un poco más, es un poco pirámide, ¿vale? Es un poco piramidal. El que está en la cúpula y crea el dinero, y luego los demás van recibiendo su parte del beneficio, que cada vez es más corta. Total, yo tenía un párrafo de aquí también subrayado que explica lo que dices tú ahora y hace una definición del efecto Cantillon perfecta, que dice, con respecto a las cantidades de dinero, dice, aquí también las cantidades adicionales que abandonan el proceso de producción cuando son vendidas benefician, en primer lugar, al propietario originario, el productor. Este puede comprar más bienes y servicios que de otra manera no hubiera podido comprar. Y su gasto en estas cosas, a su vez, incrementa los beneficios de sus proveedores más allá del nivel que habían alcanzado de otro modo. Pero la producción adicional de dinero reduce el poder adquisitivo del dinero, de lo cual se sigue que también genera pérdidas.
a saber, aquellos participantes en el mercado cuyo ingreso monetario no se eleva al principio, pero que tienen que pagar inmediatamente los precios más caros que surgen cuando el nuevo dinero en circulación se expande gradualmente por la economía. Esto es efecto Cantillon, ese párrafo. Total, efecto Cantillon total. Vamos, sin ningún tipo de duda. Una pregunta, José Antonio. Es que a mí por lo menos personalmente, justamente lo que me da a mí la seguridad total de que la única moneda que es Bitcoin, que esa producción es totalmente aleatoria. Y a mí eso es lo que más seguridad me da, que no puede venir nadie y pueda producir Bitcoin a su gusto, justamente por el poder que daría eso. Eso es lo que a mí me da la seguridad de decir, vale, muy bien, ya tengo Bitcoin aquí, es lo que me da esa seguridad, me da esa garantía. A partir de ahora podemos jugar con otras monedas para otros fines. Pero tenemos esta seguridad, ¿no? que nos da Bitcoin, la producción. Claro, y además sabiendo ya que prácticamente bueno, ya 20 millones de los 21 millones ya se han producido. Ya nadie los puede volver a producir. Claro, eso te da mucha más seguridad. No es como el oro. El oro, ¿quién lo está produciendo? El minero. ¿Quién es el minero? Alguien con suficiente poder de inversión, con suficiente dinero, como para poder crear más dinero. ¿Vale? Ese es el que está creando, el que está sacando el oro en las minas. Claro, que no puede alguien. Claro. No tenemos seguridad plena de que mañana no aparezca una veta de oro brutal, por ejemplo. No tenemos, pero tenemos una seguridad de que si hacen eso van a devaluar el valor del oro. Entonces nadie lo va a hacer. O sea, eso es lo que yo siempre llamo el acuerdo de que nunca se mine más de un 2% del oro, porque es un acuerdo. Yo estoy seguro que hay minas en que pueden sacar un 15%. Pero es un acuerdo que también se puede llegar a romper. Hay unos poderes ahí, sin embargo el Bitcoin no. El Bitcoin no hay ningún acuerdo. Lo que hay, y hay seguridad de que no va a haber más. O sea, es que realmente, por eso es tan brutal. Por eso Bitcoin es otro mundo, que no tiene nada que ver con el resto de las criptomonedas. El resto acompaña. Pero es que incluso en eso, ¿no? Todavía incluso en el oro estamos un poco expuestos, ¿no? A ciertos poderes. Aquí no. Exactamente, sí. Ahí te doy toda la razón. En el oro tenemos la posibilidad de que en un momento dado el acuerdo cambie, igual que en el papel moneda, indudablemente. En el papel moneda existe, cuando hablamos siempre del 2% objetivo de inflación, eso no está en ningún libro. Eso no lo pone en ningún sitio. ¿Por qué un 2% de objetivo de inflación? Porque nos creamos ese objetivo. O sea, que nunca nuestra producción de dinero fiduciario y además la producción de los bancos de reserva fraccionaria a través del crédito supere ese límite. Eso es lo que hace un banco central, ¿vale? Es jugar con ese límite. Es decir, ahora hay demasiado crédito. Vamos a hacer medidas para que desaparezca, o sea, ahora hay demasiada liquidez. Medidas para que desaparezca el límite, la liquidez. Subimos los tipos de interés y la gente guardará y lo tendremos nosotros. Hay muy poca liquidez. ¿Qué es lo que hacemos? Bajamos los tipos de interés para que la gente saque su dinero de depósitos y lo haga circular. Eso es lo que hace un banco central. Llegar a ese objetivo del 2% de producción, no solo de moneda fiduciaria, sino también de moneda fraccionaria, para que no se nos dispare esa inflación. Bueno, pues eso digo yo que los banqueros centrales estoy seguro que saben este efecto que causa la emisión de moneda, pero lo que hacen es controlarlo, porque para ellos es buena una inflación del 2%, porque para ellos el efecto a largo plazo no importa tanto como el efecto a corto plazo. Claro, y los banqueros al final, guste o no guste, son parte del sistema. Efectivamente, o sea, los banqueros son el sistema. Es que también lo habla, hay una parte del libro en que dice eso, que al final digamos, el Estado y la banca privada son elementos, son como, digamos, simbióticos, son como esos bichitos que tienen los rinocerontes encima, esos pajaritos, que se comen los bichitos que tiene encima. Los dos son simbióticamente se alimentan, es decir, el pájaro se me pone encima, se me come los bichitos, a mí me alivia el picor de los bichitos y él come. O sea, tenemos una relación simbiótica y el Estado y la banca privada de reserva fraccionaria tienen relación simbiótica.
Claro, esa es la parte que nuestro Ketancho Bastos, cuando nos explica el sistema del Estado, ¿no? Y dice, al final son relaciones anárquicas entre diferentes órganos, entidades, donde una parte es el Estado, otra parte los partidos políticos, otra parte los bancos, otra parte las empresas, pero son relaciones anárquicas, lo que tú justamente decías, ¿no? Ese sistema que al final se toman decisiones según el sistema, donde en esas relaciones anárquicas hay unos propósitos, donde al final el resto de la ciudadanía tenemos que estar pendientes, y uno de ellos, por supuesto, es la producción de dinero según sus propósitos, ¿no? Por supuesto, por supuesto. O sea, eso tenemos que tenerlo claro, que esas relaciones anárquicas al final son las que aguantan el sistema ahí con unas cuerdas. Y mientras esas cuerdas son sólidas, en un estado grande o en un estado poderoso no hay ningún problema, pero cuando es un estado, digamos, que no tiene tanto poder, al final esas fuerzas anárquicas acaban o desapareciendo o acaban disolviendo el poder del Estado y acaban convirtiéndose en quienes tienen el poder. Tal cual. Es decir, muchas veces tenemos esa ficción de que vivimos en una democracia, vivimos en una democracia porque quieren. En eso coincido muchas veces con algunas corrientes anarquistas, digamos, de lo que llamaríamos anarquismo social o no sé cómo, no sé cómo llamarlo, iba a decir anarcocomunismo, pero tampoco es, con corrientes más anarquistas de izquierdas, que también ven lo mismo, es decir, que las relaciones del Estado, el Estado se sostiene porque hay una serie de entes que son realmente los que ejercen el poder. Y eso es lo que sostiene realmente al Estado. No lo sostiene la fuerza del ejército, no. Lo sostiene la fuerza del dinero, de la creación de dinero, de la fuerza de las empresas, de la creación, de producción. Es decir, todas esas fuerzas son las que sostienen el Estado. No es el Estado el que las sostiene, es al revés. El Estado es el instrumento. El Estado no es el medio, el Estado es un fin para ellos. O sea, es un fin, porque al final son ellos el Estado. ¿Cuántas veces no sé si lo habéis oído hablar, de que se reúne la banca y decide quién va a ser el presidente? Eso lo han dicho muchas veces en Estados Unidos, incluso en España. La banca decide si va a ser presidente o no va a ser presidente. Igual que igual que en el Renacimiento, una serie de familias romanas decidían quién iba a ser el Papa, no lo decidía un sínodo de obispos, lo decidían una serie de familias. Ahora va a ser mi hermano y luego va a ser el tuyo, o va a ser tu sobrino. Lo decidían ellos. Entonces aquí pasa lo mismo. O sea, el poder del Estado existe porque hay una serie de entes que viven gracias a que el Estado les ayuda a estar en el efecto Cantillón o a aprovecharse de la producción, etcétera. Es que justo en este punto, Antonio, y no sé si estás de acuerdo conmigo, y tiene relación con lo que has comentado antes, que al final tiene que ser una producción natural, pasamos de que la producción sea por parte del sistema a que sea por parte de los que no son del sistema. Es como que a nosotros, los que no estamos ahí, que al final todo el mundo, en verdad vivimos una anarquía, porque estamos cada uno luchando contra el sistema, ¿no? Que eso es lo que la gente... Yo vivo en una democracia, no, tú vives en una anarquía en tu día a día, tú luchas contra todos, o sea, en tu trabajo, entre todos. Entonces estamos hablando de que la producción pasa a los que no son del sistema. No sé si me explico. O sea, ese sistema natural del que tú hablabas. O sea, por eso es tan potente Bitcoin también, ¿no? Porque nos entrega una relación anárquica, libre, a esas personas o esas entidades que no son parte del sistema para la producción del dinero. Correcto. Toda la razón, vamos. Es decir, nos da un poder porque decidimos a través de un consenso en el cual no hay una jerarquía. Es decir, nosotros decidimos, sí que hay no hay una jerarquía y sí, ¿vale? Porque todo el mundo no es técnico, todo el mundo no puede hacer propuestas a Bitcoin, pero al final decides comprando Bitcoins o decides dejando de comprar Bitcoins. Tú votas cada vez que compras o dejas de comprar Bitcoin. O cada vez que Bitcoin lo cambias por euros o no lo cambias por euros. Estás votando al final. No es un voto, no es un voto como te enseña una democracia, toma una decisión, pero es una forma de votar, como lo que hablamos antes del voto con cada penique que se utiliza, el voto que hace cada persona cuando utiliza el dinero. Pues aquí nos da más poder, porque además decidimos si el consenso es correcto o queremos salirnos del consenso. Y además es libre, es una relación libre. No es una relación
digamos, de sometimiento como la que tenemos con el dinero fiduciario. Necesitas dinero fiduciario porque sin dinero fiduciario no puedes hacer nada en la vida. Necesitas tener dinero, euros, necesitas tener dólares, necesitas tener ese dinero fiduciario porque si no, no eres nada, no existes en la sociedad. Esta acción es libre, es anárquica, porque juntamos intereses y propósitos de una forma libre, no impuesta. Correcto, por eso me cabrea tanto, y lo vuelvo a decir, aunque lo he dicho antes, los que proponen que los países adopten Bitcoin como dinero de curso legal, porque no tiene sentido. Es que Bitcoin y curso legal es antitético. Eso sí que es lo contrario de... No, a ver, estoy de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo contigo. Sin embargo, a los bitcoiners nos viene muy bien. Ah, no, claro, o sea, como aceptación nos viene muy bien que existan ETFs y que El Salvador lo adopte y a ser posible 10 países más. O sea, cuanto más países mejor. Pero realmente sí que veo más normal lo que dijo Milei en Argentina, que dijo, ¿usted está de acuerdo con que Bitcoin sea moneda de curso legal? No, yo no quiero que ninguna sea moneda de curso legal. Que cada uno decida. Yo creo que Milei se ha leído este libro 4 veces, porque aquí veo muchas cosas que él proponía sobre el dinero en Argentina, que era no dolarizar, sino directamente que cada uno, si quiere usar dólares, si quieres usar pesos, no aceptar Bitcoin como moneda de curso legal, sino si lo aceptas bien, sino también. O sea, este libro yo creo que Milei se lo ha leído 4 veces, porque hay ideas de aquí que le he oído a Milei. Bueno, ¿cómo lo ves? José Antonio, si tienes más notas de esta primera parte, yo creo que hoy llevamos un poquito más de una hora. Hoy podíamos acabar hasta toda la primera parte y lo dejamos aquí y seguimos con la inflación el próximo día. Sí, yo creo que sí, podemos seguir con la inflación el próximo día, porque la primera parte la hemos tocado bastante, hemos saltado alguna cosa incluso de la tercera parte, o sea, de la segunda parte, pero lo podemos dejar aquí y pasar en el siguiente capítulo, en el del día 28, pasar a la segunda y la tercera, Hoy que hemos va a visto, ser... sí. Hoy hemos visto la producción del dinero y en los próximos veremos los abusos que se pueden llegar a hacer esa Muy producción. bien. No sé si si tú mismo, José Antonio, o si alguien más tiene algún comentario, alguna cita, alguna pregunta sobre esta primera parte, que lo podemos hacer y luego iremos cerrando. Vale, pues parece que nada. ¿Tienes tú algo, José Antonio, que quieras mencionar, algo que te hayas marcado o cerramos aquí? No, cerramos aquí, si un caso, sí. Vale, Ya el próximo domingo, el día 28, ya cerramos todo mucho más, ya con muchas más notas y a ver perfecto. cómo... Perfecto, pues muchas gracias por pasarte por aquí. Nos vemos en 2 semanas. Gracias a vosotros, de verdad. Y nada, un saludo a todos los que habéis estado hoy y seguimos de aquí 2 domingos. En teoría la fecha que se queda es el 28, si hubiera algo ya os informábamos. Hasta de aquí 2 semanas. Chao, buenas noches a todos. Chao, un saludo. Buenas noches. Chao.